Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis en este martes 18 de febrero 2025, saludando a nuestros compañeros y a la compañera en la mesa esta mañana y con mucho gusto. Me pidieron un saludo, pero ahorita que salude aquí a los compañeros, les voy a decir para quién es el saludo que nos están pidiendo y de dónde nos están pidiendo un saludo. Jesús Rojas, antes que nada, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a los compañeros, a la compañera y un saludo muy especial para quienes nos escuchan en Aguacaliente Grande, Víctor. Que se confunden, algunos creen que está en el Fuerte, pero no, es municipio de Choix, Sinaloa. Ah, es en Choix. Así es. Saludos a Aguacaliente Grande en Choix. Saludos a toda la audiencia allá. Araceli Tirado, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa, por supuesto al equipo. Muchas felicidades a Cristian. Que te la pases muy bien. Muy felicitado, Cristian Barceló. Oye, Más Juan elegante. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, obviamente a la producción, pero especialmente al señor Barceló. Un abrazo. Y hello, estimada audiencia, hoy martes, casi viernes para el señor Barceló. Ya es viernes, puede hacer lo que quiera. Ya el señor Barceló, ya está casi cumpliendo 30 años. Ya. Sí, casi. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, compañeros, es un gusto saludarlos esta mañana, chicos. Felicitando también a Cristian, un abrazote fuerte, Cristian, lo mejor para ti y a todos los chicos de la producción y a toda la gente, por supuesto, que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, compañero Víctor Torres. Y más allácito de nuestra frontera. Rápidamente, o como te gusta a ti. Sí, más allácito, sí, de San Salvador, El Salvador, nos están enviando un saludo. Felicitando a la familia Tamayo en Mazatlán, yo creo que era Culiacán, familia Tamayo Rivera en Mazatlán. Saludos desde San Salvador. Muchas gracias por escucharnos. No nos habían llegado mensajes de Salvador. Y es una ciudad muy bonita. Sí, yo no ¿La conoces? tengo el gusto de conocer. Bien, pues vamos entrando en materia. Ayer de nuevo se estalló, bueno, desde el domingo traemos esta situación y imposible pues no relacionarlo con la visita del viernes de los secretarios de la Defensa y de Seguridad Pública. Se ha comentado en redes sociales que vinieron a supervisar en los decomisos de laboratorios de fentanilo en Sinaloa y a las 3 horas más o menos empezaron los hechos de violencia en Culiacán. Se calmó un poco el sábado, otra vez el domingo y ayer por la tarde, pues lamentable. La jornada en Sinaloa cerró con al menos 11 personas sin vida, varios heridos. La violencia que estalló en el sector oriente y sur de la ciudad de Culiacán se trasladó más tarde a la zona rural, en El Dorado, por lo menos un enfrentamiento, una mujer perdió la vida, varios soldados también resultaron heridos. Así la situación en Sinaloa. Y en medio de todo esto, en medio de este entorno de inseguridad, la pregunta que muchos padres se hacen: ¿cómo debo hablar de estos temas? ¿Cómo debo tratar el tema de la violencia con mis niños pequeños o con adolescentes? ¿Cómo tratar esto desde la familia? Ese es el tema, esa es la pregunta con la que abrimos. Tendremos 2 participaciones grabadas. Hicimos esta pregunta a 2 especialistas, al psicólogo Juan José Díaz, que usted lo conoce, tiene un espacio los sábados en Línea Directa y en redes sociales, y al psiquiatra Héctor Júbar, que nos hizo el favor también de darnos una opinión. Pero vamos abriendo la mesa, Jesús. Yo creo que lo primero que debemos plantearnos, Víctor, es no decirle a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a nuestras niñas que negar la realidad. No podemos estarles negando la realidad. Tampoco habría que exponerlos a la crudeza y la rudeza de ciertas imágenes, de ciertos asuntos que a lo mejor no están en su comprensión, en el ámbito de su entendimiento. Me refiero a los más menores, pero sí creo que tenemos que ser muy claros con ellos, a decirles que lo que está pasando en Culiacán de ninguna manera es normal, es peligroso para todos los que aquí habitamos. Hay que plantear esa situación con ellos, porque además el acceso que tienen ellos también, Víctor, a los medios de comunicación y a las múltiples fuentes para informarse, pues nos supera por muchísimo. Cuando menos te das cuenta, ellos ya están en
tomando información pues hasta lo que no. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser muy claros con ellos, decirles que lo que está sucediendo en nuestro estado en particular, pues es algo que va a pasar, ¿no? Que no nos vamos a quedar instalados ahí, porque también es importante no negarles el futuro como algo mejor a nuestros hijos. Si nos instalamos delante de ellos en el, digamos, en el pesimismo, pues también estamos robándole algo muy importante, que es esa ilusión de mejora que todas las infancias deben de tener. Decirles que en algún momento esto pasará, pero mientras eso sucede, pues tenemos que estar atentos, que tenemos que actuar con inteligencia, que tenemos que tener ciertas medidas de seguridad extra que a lo mejor sus primos en otras partes del país o en otros lugares del mundo no tienen, pero que nosotros en esta realidad en la que nos toca, pues tenemos que abordarlo de esa manera. No mentir, decirles la realidad en el marco de su entendimiento, creo que es lo más importante. Sí, depende de la edad, ¿verdad? Claro, también, sí. sí. Araceli, vamos contigo. El tema es difícil, es complicado, es muy preocupante. La normalidad, la violencia son dos ingredientes que, aunados al miedo, yo creo que están presentes todos los días, todos los sentimos, no es solamente de jóvenes, de niños, de niñas. Creo que toda la sociedad así vivimos ya en estos cerca de 6 meses. Me parece pertinente el hacer uso de especialistas como psicólogas, psicólogos, como psiquiatras, hacer uso de estas herramientas de apoyo, incluso para explicar cuando no se tiene las palabras adecuadas ni por los padres, las madres de familia, los maestros que están haciendo una gran labor a pesar de las dificultades que enfrentan. Desde el momento que los padres y las madres envían a sus hijas y a sus hijos a las escuelas, saben que hay un riesgo, pero también si no cuentan con redes de apoyo, no les queda otra más que enviarlos. Ahora bien, en el ambiente hay pánico, estrés, ansiedad y depresión. Con esta crisis de violencia que se ha enfrentado, muchos niños están sufriendo estas secuelas. Estos días, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo énfasis en problemas de estrés, el miedo que viven las familias, sobre todo en estos hechos de la Sindicatura de Jesús María por incidentes de grave violencia. Y ayer por la tarde un gran número de colonias populares de Culiacán reportaron balaceras y enfrentamientos de violencia. Como siempre, bueno, pues se habla solamente de muertos, heridos, detenidos, pero no se habla de datos de evaluación de la afectación de salud emocional, la que me parece que más grave, la que está teniendo mayores impactos. Esta crisis de violencia ha puesto al desnudo todas las creencias que tenemos como sociedad. La falta de atención integral de salud y educación emocional es una de las más graves. Los jóvenes tampoco está diagnosticado, pero posiblemente me queda claro que va a ser consecuencias muy graves. Las adicciones, las drogas, el alcohol, el tabaco se han extendido, pero no existen mediciones métricas que nos puedan dar esos datos para conocer estos profundos problemas, el impacto que está teniendo. Y en Sinaloa, particularmente en Culiacán, vivimos con miedo, con tristeza, con coraje, con ansiedad, con depresión, con nostalgia. 1,000,000 de emociones que hay que nombrarlas porque si no se van a una parte del cuerpo. Y estos problemas de salud mental pues no tienen la mínima atención por parte de instituciones ni por parte de autoridades. Qué bueno que vamos a escuchar en esta mesa a especialistas en esta materia. Muy bien, Juan, vamos contigo. Bueno, de entrada sí, en las familias estamos haciendo cada quien lo que podamos con lo que tenemos, pero pues ¿para qué tenemos un gobierno? Pues entonces déjenos a las familias hacer lo que podamos dentro de los ámbitos. Aquí también yo creo que el gobierno ha fallado, al menos la Secretaría de Educación Pública, en llevar a las escuelas estas pláticas. Yo he preguntado a mi hijo, está en secundaria, 0 pláticas, 0, por ahí algún maestro a mutuo propio les dice, pero no hay un programa de la SEP que en este momento esté instaurado en las aulas para hablar de este problema. Insisto, pues sí, de nuestras casas, nuestras familias, pero eso es en lo individual. Entonces, pero nosotros tenemos un gobierno que se trabaja, se supone que para el colectivo, no para lo individual. El individual ahorita si quieren platicamos los casos, pero es eso, es casuística, es anécdota, es lo que podemos hacer en nuestro entorno y cada familia tendrá una manera diferente de tratar el tema y depende la edad y depende el carácter, la personalidad de los niños, cada uno los conoce, pero una vez más fallando en seguridad, fallando en salud y ahora en educación, porque repito, no existe un plan hasta ahorita después de 5 meses bien dirigido por parte de la SEP y la CEPIC para que lleven pláticas a los niños, para hablar, a los niños y jóvenes, para hablar sobre este asunto. Creo que ha quedado de ver en ese y muchos otros temas que siempre van reaccionando y no siendo propositivos las autoridades. Aquí tendrían que estar ya, al menos ya tendríamos que tener 1 mes o 2 meses de ciclos de conferencias, pláticas, coloquios, como le quieran llamar, porque ya saben que se inventan palabrejas, como le quieran llamar,
ya estuvieran en este momento tratando a los niños de este tema, porque seguramente hay 1000 cosas que ellos quieren externar con sus compañeros, con sus maestros, no nada más en las casas, porque repito, eso es en lo individual, eso es en 4 paredes, eso es lo que hacemos cada uno de las familias, pero el colectivo, también como sociedad estamos fallando. Las cámaras empresariales, ¿dónde están las campañas para apoyar a los niños dentro de las escuelas y hablar? Las universidades, los medios de comunicación, otro fallo enorme de la sociedad sinaloense ahora en el tema específico de la salud emocional y el desarrollo de nuestros jóvenes, que bien decía Araceli, ya nos hizo ahí un recuento de todos los males que traemos, si nosotros adultos traemos esas broncas, imagínense los jóvenes, los niños, cómo están. Entonces, pues si sumamos las fallas, otra falla más a la sociedad sinaloense, otra falla más a la autoridad sinaloense, y pues los que terminan pagando una vez más son nuestros hijos. Armando. Estrategia integral, social, profesional, en aras de encauzar una nueva conducta, una conducta hacia los niños, niñas y adolescentes frente a este tipo de situaciones que estamos viviendo, como la ola de violencia que se ha generado aquí en Sinaloa en los últimos meses, que se ha recrudecido más porque pues la violencia hemos dicho que siempre ha existido. Yo partiría de 2 puntos. Yo creo que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a enfrentar y sufrir el impacto de 2 tipos de violencia. Yo veo 2 tipos de violencia. 1, la violencia personal, la cual ellos sufren, se refiere al maltrato físico, al psicológico y al abuso sexual, la explotación comercial. Esa es una violencia que está latente y vigente, y ahí sí hay que enfocar las baterías para atender ese problema. Y la otra es la violencia social, la violencia colectiva, la cual impacta y nos afecta a todos, todo el entorno de la comunidad donde los niños, niñas y adolescentes pues viven y conviven. En ese sentido yo creo que es desde donde se debe de partir para en ambos casos buscar la manera de proteger a nuestros niños, buscar la manera de mantenerlos pues alejados lo más posible de las zonas de riesgo para que pues no puedan caer en situaciones en donde puedan quedar, como luego se dice, en ese terrible y temible fuego cruzado como ocurrió ayer. Entonces yo considero que en el caso de la violencia colectiva, por ejemplo, que afecta a nuestra ciudad, yo recomendaría, o los expertos también, he leído algo, ayudar a nuestros infantes a enfrentar los riesgos y desafíos que este fenómeno implica. ¿Cómo? Pues buscando la manera de modificar actitudes y algunas normas sociales que fomentan la violencia y que están incluso hacia el seno de las familias, donde los niños y niñas y adolescentes están metidos en esas normas sociales, en esas conductas que los llevan de alguna manera y les dibujan un panorama violento en donde muchas veces pues están ellos cayendo y admirando algunos ejemplares de esa naturaleza. Bien, bueno, es un tema inevitable, es algo que no se puede, digamos, dejar de lado. Hay quienes, y conozco casos, papás con niños muy pequeños que prefieren no hablar de ese tema en sus casas para protegerlos, porque están muy pequeños y no es la manera como los adultos ven y se comunican con estos temas de violencia como los niños deberían, según los especialistas, recibir esa información. Si eres de las personas que se emociona con lo que está pasando, las balaceras, y de pronto sacas tu celular para grabar lo que está ocurriendo y tienes a un niño a un lado, le estás transmitiendo un mensaje. Yo aquí no estoy juzgando, pero eso ocurre con frecuencia. Trivializamos la violencia o la normalizamos la violencia. Y si eres un adulto que entre adultos y habiendo niños en el hogar, hablas de esos temas sin tener el cuidado de saber cómo comunicar, cómo tratar esos temas, estás enviando un mensaje y los niños pues aprenden de lo que ven y lo que ven en sus mayores, sus papás. Lo dicen los especialistas, de nuevo no juzgamos, sencillamente son situaciones que se ven. ¿Qué nos dice Juan José Díaz? Es psicólogo, usted lo conoce, lo ha escuchado o lo ha visto. Le hicimos la pregunta, ¿cómo tratar el tema de la violencia con niños y jóvenes? Y nos responde más o menos en un minuto.
Cuando hablamos de violencia con niños y jóvenes, creo que lo primero es poder encontrar un punto medio. Por un lado, no queremos asustarlos, pero también no queremos que vean esto como algo normal. Lo mejor es poder explicarlo de una manera sencilla, adaptado a su edad, por supuesto, y ayudarles a entender que aunque la violencia sí es una situación que existe en este momento, hay maneras de poder afrontarlo y de solucionarlo. Es bien importante el poder darles seguridad, que sepan que hay personas que están trabajando para cuidarlos y para solucionar toda esta situación, y también el que tengan estos espacios de expresión, de poder hablar de cómo se sienten, de cómo piensan, el tener estos momentos de desahogo y que sepan que pueden acudir con un adulto cuando lo necesiten. Algo que es bien importante es que no se queden solo con la idea de que el mundo en general es violento, sino que también existen muchas personas buenas. De esta manera, creo que podemos darles una visión mucho más realista y esperanzadora. Bueno, son los comentarios le agradecemos a Juan José Díaz, psicólogo, que de esta manera sintetizada, le pedimos un minuto aproximadamente, nos dijera de manera muy práctica qué recomienda a los papás, qué nos recomienda de cómo tratar esos temas con los niños y los jóvenes. Jesús. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice, ¿no? Es tratar de ver el futuro como algo esperanzador y que hay gente que está cuidando, ¿no? Más allá de lo que nosotros podamos pensar, al hablarle a los menores sí tenemos que ser muy cautos con lo que se les dice, porque las palabras son fractales, Víctor, las palabras son muy duras cuando se habla a los menores y no sabes decir las cosas adecuadas. Y también creo que en otro tema tenemos que ser muy cuidadosos en decir que no hay nada hecho, que está... A ver, existe una línea formal para la llamada de atención, para si alguien se siente mal, si algún menor, alguna persona, la Secretaría de Salud tiene un número telefónico que se difunde, a lo mejor no nos ha tocado verlo, pero no quiere decir que no exista, hay que difundirlo ampliamente, el 667-758-7153, es línea de salud mental totalmente gratuito de la Secretaría de Salud. Constantemente han estado haciendo esfuerzos por difundirlo, creo que es importante, se atiende este tipo de problemas y cualquier otro. Si ellos en la llamada consideran que hay necesidad de que acudas a una entrevista presencial, también es de manera gratuita, y eso creo que es algo muy importante que tendríamos que estar diciendo que está. Y otra cosa, dentro de la Secretaría de Salud, dentro de la Secretaría de Educación, en algunas escuelas, y esto creo que sí tenemos que ser puntuales en decirlo, hay equipo de atención psicológica para alumnos. Desafortunadamente estas plazas han sido las menos y no todas las escuelas lo tienen. Algunas sí, y están con personal capacitado en algunas escuelas públicas en poder atender a estos alumnos que presentan algún tipo, pues digamos, de problemática emocional. Ahora, vamos a decirlo también de manera clara. Desafortunadamente estas plazas, ¿no?, a veces no son ocupadas, y eso creo que debe ser muy importante, por personal calificado, que tenga cédula profesional de psicólogo o cualquier otro que pueda dar esa atención médica, porque al modo, como siempre, durante muchos años, estas plazas se otorgaban ¿a quién crees? Al primo, a la sobrina, a la tía, en esta corrupción que desde siempre ha habido en la Secretaría de Educación Pública, y que desafortunadamente muchas de estas plazas de psicólogo fueron entregadas de manera arbitraria, a dejárselas a personas que no deben. Pero quienes tienen las competencias y las escuelas que lo tienen, es un gran ayuda y es de mucho apoyo en estos momentos complicados. Creo que hacia allá debería de enfocarse la Secretaría de Salud, a profesionalizar a esas personas que deberían estar atendiendo a nuestros hijos en las escuelas públicas. Bien, con todas sus acreditaciones. Vamos a ir a una pausa en radio. En la segunda parte vamos a escuchar el comentario, las sugerencias del psiquiatra Héctor Hubert, un profesional en la materia de mucha experiencia, muchos años ya trabajando con esto, y nos hará un comentario también sobre esta pregunta que hacemos: cómo tratar el tema de la violencia con nuestros niños, con los jóvenes. Vamos a la pausa, nos quedamos aquí en redes, sin comerciales, estamos en la mesa de análisis, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, aquí seguimos. Araceli, tú eres maestra de nivel superior. ¿Estás dando clases presenciales o en línea? Las dos. Las dos. Tengo el pulso de las dos. Las dos modalidades, ¿no? O sea, los que pueden estar presencial. Es que hay que recordar que hay horarios, se tuvieron que acomodar. Sí. Pues de acuerdo a las condiciones, de acuerdo al transporte. Entonces, bueno, hay una temporada de la mañana cuando hay transporte, cuando sí pueden ir a clases presenciales, y ya la nocturna que está virtual. ¿Y te ha tocado que estás en la clase y de pronto una balacera y algún alumno que está en línea en su casa tiene que interrumpir la clase por esta situación?
Sí, y me ha tocado las dos, vivirla, o sea, que me toque a mí y la parte, y es muy traumático, la verdad. Aquí sí me gustaría hacer mucho hincapié en un reconocimiento. Estoy hablando con varios directivos de las escuelas y hay directivos que sí, desde que inició esto, lanzaron sus protocolos internos, pero ante una falta, porque ahí sí hubo un vacío muy importante por parte de la autoridad, por parte de la SEP, que no se implementó un protocolo único en materia de seguridad, lo cual me parece ahí que es importante reforzarlo porque cada escuela tuvo que hacerlo. Pero sí quiero hacer un reconocimiento, un amplio reconocimiento a las autoridades de protección civil, porque varias escuelas han solicitado estos cursos. Tú hablabas de algo muy importante y lo retomaba Juan José, en el aspecto de bajarnos al nivel, por ejemplo, en los menores de 5 años, tuvieron que hacer la parte de la educación con base a las caricaturas, sí, para fomentar ese espacio de seguridad. Ahora, con los jóvenes es diferente, claro, pero los traslados desde que salen de las sindicaturas, de sus comunidades, implica un grave riesgo. Ahora, también en la parte virtual, lo más delicado ahí es que no hay el contacto social, no hay la convivencia. Somos seres sociales, ocupamos el contacto, por eso hay mucha depresión. Bien. Juan, vamos contigo. Sí, a ver, coincido que de mutuo propio hay muchas iniciativas. O sea, sí, claro que hay maestros que están dando pláticas, pero otra vez, desde la colectividad es donde hemos fallado, del colectivo, no el individual. Hay maestros que dan pláticas, hay escuelas, sí, pero el colectivo ha fallado, eso es lo que me refiero. A veces, bueno, espero que no se explica bien las cosas. El colectivo es el que ha fallado, es que no hay una claro, Juan, está claro. No hay una política pública, sí, o sea, sí hay esfuerzo a nivel, sí, y eso se le reconoce, sí, pero a mí no me gusta nunca hablar de las excepciones porque se pierde el foco. A mí me gusta hablar de la regla, de la generalidad. Las excepciones, que bueno, se los aplaude y les daremos un abrazo y un premio y trataremos de aprender de ellos. Pero en la generalidad creo que seguimos fallando. No hay un solo programa único para las escuelas de, a ver, vamos a llevar estas 3 pláticas a las escuelas, vamos a llevar estas 2 pláticas a las escuelas, vamos a realizar estas evaluaciones de salud mental a las escuelas. No sé, un programa. Eso es lo que digo que hemos fallado todos como sociedad, no en el esfuerzo individual. Sí. Fundamentalmente en la familia. Ahí está la base. Sí, pero cada familia, tampoco lo voy a juzgar. Pero ahí está la base. Sí, pero cada familia... Si no haces ese trabajo... A ver, ¿cómo explicar? Cada familia tiene una manera distinta de tratarlo. A ver, por ejemplo, aquí el señor González dice, las casas que deberían ser espacios de refugio, de seguridad y amor se transforman en escenarios de conflicto, de destrucción y miedo. Que habló con una persona, le dice que para él es simplemente su hogar, para ellos es un campo de batalla. Estaba pues con muchos problemas por la ansiedad de una de sus hijas, ¿sí? Se levanta asustada por las noches y han tenido que buscar ayuda profesional. Creo que es lo mejor que tienes que hacer en estos casos, Armando. Sí, mira, yo en cuanto a la educación de los niños y en las escuelas, yo creo que no se ha implementado porque no se ha pensado que sea un fenómeno que llegó para quedarse. O sea, tiene que ser temporal, debe de ser temporal. Esto no puede quedarse para siempre. Por eso instituir una materia, por ejemplo, pues es difícil. ¿Por qué? Porque sería caer en el pesimismo y en el derrotismo anticipado, en el combate a la delincuencia. ¿Cómo? O sea, instituir de hecho... No. Sí, pero caer en el derrotismo por una materia de... Instituirla, por supuesto que puede haber programas especiales, temporales, cuando el fenómeno esté enfrente a nosotros, ¿no? Estamos de regreso, estamos acá en la discusión, en el corte comercial en redes sociales. Bueno, comentaba Araceli en el corte, un poco para reforzar esta idea y no perdernos el tema, cómo abordar el tema de la inseguridad, de la violencia con nuestros niños, con los jóvenes. Se ha comentado desde diferentes iniciativas, Araceli, que es importante que en las escuelas se hable de esto, pero que lo hablen los profesionales, los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadoras sociales que tienen la preparación y de superior que está en el base teníamos de una COVID y dentro de este artículo
yo planteaba que las habilidades blandas ligadas a la inteligencia emocional tenían que estar dentro de la educación, que los nuevos modelos educativos incluyeran salud integral, emocional, física, espiritual, formas de cómo las personas pudieran expresarse, capacitarse emocionalmente, desarrollar estas capacidades resilientes. Y ponía que la pandemia del COVID había visibilizado que teníamos que trabajar en cambiar formas de vivir. El tema de salud mental y emocional como base desde la educación, nivel, directivos y planes de estudios. Preparar a los estudiantes en salud mental. Y ahora que estamos viviendo esta crisis de inseguridad, pues también resalta la importancia de tener la salud, la educación emocional. ¿Por qué? Porque en estos parámetros, cuando tienes a la mano especialistas que se han formado, que tienen una trayectoria, un fogueo, una práctica, psiquiatras o psicólogas, puedes poder transitar con resiliencia y con mejor capacidad para digerir todos estos momentos tan difíciles y complicados, porque no se pueden tapar, los está procesando el organismo, el cuerpo graba cada emoción y cada situación hasta traumática, ¿no? Y también en el corte decía que sí, un reconocimiento a las autoridades de protección civil porque me di a la tarea de preguntar a directivos qué estaban haciendo. Algunos implementaron estos protocolos de seguridad desde el momento que retomaron las clases porque sabían que cuidar a niñas y niños y a jóvenes es un riesgo en sus manos y es una gran responsabilidad y que padres no tenían red de apoyo, iban a hacer uso de las escuelas. Bien, vamos a compartir la línea telefónica de ayuda, esta línea de salud mental que se ha mantenido durante ya mucho tiempo. Primero fue por la pandemia, comentabas Jesús ahora con esta situación de la inseguridad. Este es el teléfono, está en pantalla para quien está en línea directa televisión, 6677-5871-53. Desconozco los horarios, pero supongo que a partir de las 8 o 9 de la mañana ya puedes llamar. Esta es una campaña específica para el tema de la seguridad, de la violencia. Tema por estrés, por violencia e inseguridad, claro. Eso es, muy bien. Juan, comentabas ahí el tema de lo particular y de lo colectivo. Sí, porque te decías tú en las familias, o sea, está bien, pero en las familias cada persona lo ve bien distinto. O sea, como yo trato el tema en mi casa va a ser bien diferente como lo trate mi vecino. Por eso no puedo decir, es que en las familias, pues sí, pero a lo mejor mi vecino está explicando de una manera bien distinta a la mía y va a tener ahí un choque cultural o social. Por eso yo hablo que esto tiene que ser desde lo colectivo. Para eso tenemos un gobierno. Si no quitamos el gobierno, pues cada familia se haga responsable de lo que tiene en su casa y tan. Por eso hay un gobierno, por eso nos ponemos en manos de autoridades que van a diseñar estrategias colectivas que todos podamos participar. Sí, en las casas comienza, pero te aseguro que no es lo mismo cómo yo estoy tratando a mis hijos que los que estamos aquí en la mesa. Cada quien los trata distinto y cada quien sabrá evaluarlo si funciona o no, o si le está. Por eso yo no voy a juzgar a las familias de que de ahí empiece, porque cada situación es distinta, cada hijo es distinta, personalidad es distinta, etcétera, etcétera. Si tengo que pedir y exigir que exista algo que desde el gobierno, desde las autoridades, de la educación, sea pues para todos. Eso es lo que me gustaría. No lo veo, no lo tengo, no lo siento. Y eso sí, aplaudirle a todos aquellos profesores y escuelas que de mutuo propio, por iniciativa propia lo están haciendo, qué bien. Pero son la excepción, no es la regla general. Pues no sabemos cuántos son. Yo creo que en estas circunstancias no deben de ser pocos. No, y cada quien lo hace como pueda, como quiere, como entiende, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo. Sí. Bien, Armando, vamos contigo. Yo creo que para enfrentar los factores de riesgo que implica para los jóvenes, los niños, estar en una situación como la que estamos viendo aquí en Culiacán últimamente, pues yo creo que sí es necesario la implementación de políticas públicas de salud, educativas y sociales. El Sistema Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes recomienda enseñarles a distinguir conductas de riesgo en su entorno y estar a la defensiva de lo que pueda representar un peligro para su integridad física. Ahí, por supuesto, que involucra a maestros, padres de familia también. Tiene que ser en conjunto. No es conveniente, creo yo también, por mi parte, desde mi punto de vista, enseñarles a asimilar y aceptar la violencia, sino a rechazarla en todas sus manifestaciones. Empezar a trabajar con los niños en todos los ámbitos que generan esto y enseñarles también a distinguir y a rechazar las conductas de los generadores de la violencia, que no admiren a un personaje así, sino que lo vean como algo
que va en sentido contrario a sus deseos, a sus anhelos de vida y de vivir en armonía en sus escuelas, en sus hogares, ¿no? Bien, aquí algunos comentarios. Dice, en casa podemos hacer mucho, lo importante es cuidar nuestra reacción de cómo vemos y cómo comunicamos como adultos, porque los niños, lo decíamos hace un momento, yo coincido totalmente con eso, ¿sí? Tienes que cuidar muy bien qué páginas estás viendo, qué información compartes, comentas en tu casa con los niños pequeños ahí, cómo te ven que estás comunicando la violencia, si hay morbo, si hay educación, si hay cuidado, si hay amor o no hay amor, en fin, son muchas cosas que hay que cuidar. Aquí también nos comentaron anoche mismo en un reporte del personal de atención a víctimas. Ha estado recorriendo los hospitales desde anoche. Fueron varias personas heridas y nos dan una buena noticia. El niño que resultó lesionado ayer, de las víctimas indirectas de estas balaceras, ya fue dado de alta anoche mismo. Afortunadamente está fuera de peligro ese pequeño de 5 años. Si me permite, vamos a escuchar al doctor Hubbard. Héctor Hubbard es psiquiatra. Le hicimos la misma pregunta: ¿cómo comunicar, cómo abordar el tema de la violencia con los niños y con los jóvenes? Hay una gran diferencia en los niños de preescolar, porque ahí en los niños de preescolar pues son temas en los cuales el niño o la niña se sienta muy segura, muy amado, muy querido. Entonces ahí son temas sencillos en donde el mensaje final pues es que ellos estén protegidos y tengan bienestar. Ya en el tema de la primaria, pues sí hay que explicar sin dramatizar, tienen que ser conceptos muy claros, tiene que hablar desde el origen hasta las circunstancias que pueden generar la paz, siempre resaltar los principios y los valores. En la adolescencia, pues ya es una conversación mucho más crítica, causas, motivos, decisiones, pero estas decisiones que uno toma como persona, tanto del lado positivo, tanto del lado negativo, y que eso te puede ayudar a tener pues una mayor seguridad, un mayor bienestar como persona, y tratas de evitar el morbo, la exageración en cada una de estas circunstancias. Hay que en la adolescencia ver de dónde está mi hijo adquiriendo la información, porque como ya están expuestos a las redes sociales y en tiempo real esta información, uno sí tiene que ser una fuente confiable para sus hijos, para poder clarificar cada una de esas circunstancias. Claro, pues ahí entra el tema de la responsabilidad como padres, ¿no? Cerramos la mesa, 30 segundos. Sí, yo creo que el hecho es también una responsabilidad de estar al micrófono. Que no conozcamos no quiere decir que no exista. Entonces tenemos que tener como puntualidad en decir que sí, que no, ¿no? Para no ser con términos relativos. Bien. Ahora, que sí creo que debe de ser es que la Secretaría de Educación Pública sí se tiene que meter muy duro a poner a esos expertos ahí, quitar a los que no sirven. Oye, conclusión de eso que estamos de acuerdo todos. Sí, ¿no? porque fíjate, es tema de la CEPIC, y además, ¿no? Es algo bien importante. Incluso hay quienes están dando clases, por ejemplo, de inglés y no saben el idioma. Es decir, imagínate con un tema de psicólogo, ¿no? O sea, que esté sustentando la parte emocional o sustentando la parte emocional en la escuela y no tenga las mínimas acreditaciones para ello. Creo que es muy peligroso. Además. Cerramos, Araceli. Bueno, la familia es el primer espacio de contención emocional, de ahí sigue la escuela, que debería de ser un espacio de seguridad y de estabilidad, pero también hay una gran responsabilidad por parte de las autoridades, de los 3 niveles de gobierno, de fortalecer los protocolos de seguridad, de instalar protocolos de salud mental y salud emocional para poder garantizar el apoyo psicológico de forma gratuita, porque el sector privado lo está haciendo, pero para eso se requieren recursos. De ahí la importancia que retomen este tema como una prioridad fundamental. Bien, cerramos, Juan. Sí, bueno, hay que estar muy pegados a nuestros hijos en estos momentos, sobre todo porque no sabemos si van a caer en depresión. Y los que tienen mayor edad, ¿no? Entre los 15 y 18 años, que una vez más les arrebataron sus salidas nocturnas, sus amistades, yo creo que esos son los que están sufriéndolo más, aunque no lo digan, hay que estar cerca. Sí, pero creo que todos lo sufren de una manera distinta, pero yo creo que ellos que están construyendo una vez más sus recuerdos en esa edad, porque entre los 15 y 18 construyes tu recuerdo y tu nostalgia, se lo estás arrebatando. Armando, cerramos. Yo creo que a los niños hay que enseñarles a entender y reconocer la existencia de la violencia que estamos viviendo, pero al mismo tiempo hay que ayudarlos a modificar las actitudes y las normas sociales que fomentan la violencia. Para ello es necesaria la participación conjunta de padres y madres de familia, así como de profesionales en psicología, maestros escolares, todo globalizado para enfocarlos hacia esa enseñanza. Bueno, yo siempre he dicho, recuerden, papás, que se educa con el ejemplo, ¿eh? Más el discurso es lo que haces.
y cómo te expresas en casa, en presencia de tus hijos, con el tema de la violencia. No lo sabemos todo, hay que acudir a los profesionales. Hay que hablar mucho con los maestros y los directores de las escuelas, cómo está la situación ahí también. Mucho más que comentar, se nos va el tiempo. Gracias al psicólogo Juan José Díaz, gracias al psiquiatra Héctor Júbar por sus comentarios esta mañana. Jesús, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Araceli. Gracias. Juan, gracias, Armando. Gracias, Héctor. A todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias. Feliz cumpleaños, Cristian. Y sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.